Ya vimos los primeros conceptos de la materia de electricidad y magnetismo, vimos lo que son las cargas eléctricas, definimos qué son sus propiedades, vimos las fuerzas eléctricas, la ley de Coulomb, después vimos campos eléctricos y por último terminamos con el concepto de flujo eléctrico y la ley de Gauss. Para este video nos vas a tocar ver lo que son la energía potencial eléctrica y la diferencia de potencial. El concepto de energía potencial ya lo vieron en física en relación a la energía potencial gravitatoria. Para recordar, la energía gravitacional está relacionada con la energía potencial, la energía en potencia que tiene un objeto a ubicarse en una determinada altura. Entonces tiene un potencial a producir energía en dicho objeto. Bueno, ahora vamos a aplicar este concepto de energía potencial, de energía almacenada, energía en potencia para campos eléctricos. Luego de definir la energía potencial, vamos a ver un concepto muy frecuente en la vida cotidiana, que es la diferencia de potencial o también capaz más escuchado como el voltaje. ¿Dónde encontramos este voltaje o esta diferencia potencial? El voltaje es una propiedad que ya la habrán escuchado, ya que aparece en las pilas, aparece en las baterías de auto, por ejemplo, aparece en la casa, los enchufes de la casa tienen un determinado voltaje, también conocido como tensión. Tanto voltaje como tensión como diferencia potencial se refieren a lo mismo, a un concepto que sí vamos a pasar a definirlo mejor. Acá igual quiero hacer un punto, en las casas el voltaje es voltaje alterno. Nosotros vamos a ver voltaje directo, es decir, el voltaje constante. Y este voltaje aparece, por ejemplo, en pilas, en baterías. Para entender una definición más intuitiva de voltaje, y ahora pasaremos a definirlo más concretamente, pero para tener una definición intuitiva, vamos a entender al voltaje como la capacidad que hace que las cargas se desplacen de un punto a otro. Imaginemos, por ejemplo, un fluido, una cantidad de agua que se encuentra en un punto A y para mover esa agua a un punto B, una forma de moverlo es que acá haya menor presión que acá. Entonces, debido a la diferencia de presión, el agua se va a mover del punto A al punto B. Otra forma de verlo, que capaz sea aún más fácil de visualizarla, es cuando tenemos, por ejemplo, una pelota en un punto A una determinada altura. Entonces, para que esta pelota se mueva a este punto, la soltamos y debido a la diferencia de altura, la pelota cae. Bueno, acá, si se genera una diferencia de potencial, sí, una diferencia de voltaje, va a hacer que las cargas se muevan de un punto A un punto B. Para definir entonces el concepto de diferencia potencial o voltaje, vamos a partir del concepto de energía potencial eléctrica. El concepto de energía potencial ya lo habrán visto en física para el caso de la energía potencial gravitatoria. Sabemos que la Tierra genera un campo gravitatorio que hace que al poner un objeto en un determinado punto se vea atraído hacia el centro de la Tierra. Recordemos también el concepto del teorema trabajo-energía, que dice que el trabajo efectuado para mover un objeto de un punto A un punto B es igual a la variación de energía cinética que experimenta este cuerpo. Es decir, recordemos que una fuerza aplica trabajo sobre una partícula cuando la desplazo. Si desplazo un cuerpo de acá a acá, eh, el trabajo realizado es igual a la fuerza por la distancia desplazada. Este trabajo que se realiza es energía. Y esta energía es igual a la variación de energía cinética. Que si recordamos, la energía cinética está relacionada con la velocidad de un objeto. Resulta que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Si recordamos también a una fuerza conservativa, lo podemos asociar una energía potencial. Es decir, que si la fuerza gravitacional, en este caso que es conservativa, produce o realiza trabajo para mover un objeto, el trabajo realizado por esta fuerza, la fuerza de gravedad, o sea, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad va a ser igual a menos la variación de energía potencial. Entonces, resumiendo, trabajo es igual a fuerza por distancia desplazada. El trabajo es igual a la variación de energía cinética. Y para el caso de fuerzas conservativas, podemos asociar el trabajo a una variación de energía potencial. Recordemos que la energía potencial
es energía, como dice su nombre, en potencia, energía que está acumulada y puede soltarse y transformarse en otro tipo de energía. De estas dos expresiones obtenemos que para una fuerza conservativa se cumple que la variación de energía cinética es igual a menos la variación de energía potencial. Si nos referimos a la fuerza gravitatoria, esta relación nos dice que si tenemos un objeto a una determinada altura, este objeto tiene energía en potencia que al soltarlo se va a transformar en energía cinética, es decir, en energía de movimiento, va a aumentar la velocidad. Y esta relación entre energía cinética y energía potencial se cumple para todas las fuerzas conservativas. Bueno, resulta que el trabajo realizado por un campo eléctrico también es un trabajo conservativo. Es decir, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Entonces consideremos este caso. Tenemos una placa positiva y una placa negativa. Y entre ambas placas colocamos una carga puntual negativa. Como ya vimos en el video anterior, las cargas generan campos eléctricos. Entonces representamos este campo eléctrico por líneas de campo eléctrico que salen desde la carga positiva hacia la carga negativa. Tenemos una carga puntual que se encuentra en este punto en un inicio y debido a la fuerza eléctrica se ve atraída hacia la placa positiva. Entonces, el campo eléctrico realizó trabajo sobre la carga puntual. Como la fuerza eléctrica puede variar a lo largo de esta trayectoria, ya que la fuerza eléctrica varía con la distancia, vamos a calcular el trabajo a una fuerza que varía en el tiempo. Entonces vamos a considerar un infinitesimal de desplazamiento en el cual podemos considerar que la fuerza es constante. El infinitesimal de trabajo que va a producir la fuerza eléctrica va a ser igual al producto escalar de la fuerza eléctrica por el infinitesimal de desplazamiento. Reemplazamos entonces la fuerza eléctrica por su equivalente y obtenemos que un infinitesimal de trabajo, o sea, un pequeño movimiento de la partícula para el cual la fuerza eléctrica es constante, va a estar dado por esta cantidad. Como la fuerza eléctrica es una fuerza potencial, lo podemos escribir en términos de la energía potencial eléctrica. Y decimos que la energía potencial eléctrica va a ser menos el trabajo. Que de la diapositiva anterior, el trabajo era esto. Entonces, si queremos saber la variación de energía potencial a lo largo de toda la trayectoria, lo que tenemos que hacer es integrar. Como Q es constante, entonces sacamos fuera la integral e integramos este producto escalar desde el punto A al punto B. Así vamos a obtener la variación de energía potencial. ¿Qué es la energía potencial eléctrica? La energía potencial eléctrica es la energía en potencia que tiene una carga al ubicarse dentro de un campo eléctrico. Es decir, si tenemos un campo eléctrico, ya sea de una carga fuente positiva o de una carga fuente negativa, y colocamos una carga de prueba en un punto del campo eléctrico, esta carga de prueba va a tener una energía potencial eléctrica asociada a ella, que va a hacer que ésta se desplace y se pueda transformar en energía cinética. Si tenemos este ejemplo, acá en un punto A, eh, la carga tiene una energía potencial y si la movemos a un punto B va a tener otra energía potencial. La diferencia de energía potencial en estos puntos la calculamos por esta integral. También hay que recordar, como es una fuerza conservativa, la diferencia de potencial entre el punto A y B no depende de la trayectoria. Es decir, si tenemos acá una partícula, la movemos de A a B por esta trayectoria o de A a B por esta otra de abajo, la diferencia de energía potencial que adquiere la partícula va a ser la misma. Y la energía potencial en un punto determinado, el punto A, por ejemplo, depende únicamente del radio A. Y en el punto B depende únicamente del radio B. Ahora más en el concepto de diferencia potencial vamos a verlo más claramente.
Entonces, la diferencia de energía potencial entre el punto B y A depende de estas distancias, de RB y RA, no de la trayectoria. Ahora que entendimos, o eso espero, el concepto de energía potencial eléctrica, vamos a definir lo que es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico lo definimos simplemente como la, la energía potencial en un punto dividido la carga de prueba. ¿Por qué definimos de esta manera? Esto es muy similar a lo que hicimos con el campo eléctrico. Es interesante definir el potencial eléctrico en un punto, ya que nos permite saber qué energía hay acumulada en ese punto sin necesidad de la presencia de una carga de prueba. Es decir, tenemos la carga eléctrica que genera un campo eléctrico. Y podemos saber en un punto qué propiedad hay sin la presencia de una carga de prueba. El potencial eléctrico en un punto, por ejemplo en este punto A, lo vamos a definir simplemente como la energía potencial eléctrica que tiene una carga de prueba en ese punto, dividido la carga de prueba. Esto es muy similar a lo que hicimos con campo eléctrico. Y lo que nos permite es obtener una propiedad que únicamente depende de la fuente. Es decir, si tenemos una carga fuente que genera un campo eléctrico, la energía potencial en este punto va a depender de que existe una carga. O sea, esta carga va a tener una energía potencial. Sin embargo, al definir el concepto de potencial eléctrico, sabemos que en este punto hay una propiedad independientemente de si existe una carga o no. Es por eso que es interesante definir lo que es el potencial eléctrico. Sin embargo, saber el potencial eléctrico en un punto no significa nada. Lo importante es saber la diferencia de potencial. Y definimos a la diferencia de potencial como la diferencia de energía potencial dividido la carga de prueba. Es decir, nos queda que la diferencia de potencial es igual a esto. ¿Por qué nos interesa la diferencia de potencial? Vamos a hacer una analogía con un objeto que cae. Si consideramos el, si consideramos la altura del mar como cero y un objeto se encuentra a 100 metros de altura, pero está en el piso de una montaña, por ejemplo, tiene cero energía potencial, porque no va a caer más del piso de la montaña, por más que esté a 100 metros de altura. Lo que nos interesa para que un objeto caiga y tenga energía potencial gravitatoria, en el caso del ejemplo, es que se encuentre a una diferencia de la altura respecto al suelo. Es decir, siempre en estos casos lo que nos interesa es que haya diferencias. Bueno, acá es lo mismo, lo que nos interesa para que una carga se mueva de un punto A un punto B es que haya una diferencia de potencial eléctrico. Y esta diferencia de potencial eléctrico va a estar dado por esta relación. La diferencia de potencial eléctrico en el sistema internacional lo medimos en volt. Un volt es un joule sobre Coulomb. Y podemos, y dado que el campo eléctrico está expresado en Newton sobre Coulomb, pueden verificar que un campo eléctrico también podemos expresarlo como volt sobre metro, que tiene más relación con el concepto de campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico mide el potencial eléctrico respecto a la distancia. Es decir, capaz estas unidades tienen más relación con el concepto de campo eléctrico. Acá tenemos el caso de dos placas, una positiva y una negativa. Como vimos recién, genera un campo eléctrico que va desde la placa positiva a la placa negativa. Si estas placas se encuentran lo suficientemente cerca, podemos considerar como que este campo eléctrico es constante, como que no cambia debido a que se encuentran muy cerca. Entonces la diferencia de potencial va a ser igual a, entre dos puntos, va a ser igual a menos la magnitud del campo eléctrico por la distancia entre las placas. Es decir, si queremos saber la diferencia potencial en este punto y en este punto, la diferencia potencial va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico, que lo consideramos constante, multiplicado por la distancia que hay de esta placa a esta placa. Si queremos saber la diferencia potencial entre B y A, hacemos la magnitud del campo eléctrico por la distancia entre B y A. Esta relación sale
muy fácil de esta integral, ¿no? Como es constante, sale afuera y la integral de esto va a ser la distancia. Veamos ahora el caso para el cual una partícula cargada se mueve dentro de un campo eléctrico, el cual varía a lo largo de la trayectoria. Para este caso, para calcular la diferencia de potencial entre A y B, vamos a tener que utilizar la integral. Vamos a resolver esta integral para ver a qué es igual la diferencia de potencial entre dos puntos donde varía el campo eléctrico. Para ello vamos a comenzar analizando este producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector desplazamiento de la partícula. Por ejemplo, en este punto en particular, durante esta trayectoria, el vector desplazamiento es tangente a la trayectoria. Entonces, el producto escalar entre estos vectores sería equivalente a escribir esto, donde reemplazamos E por su equivalente, que es igual a esto. El vector unitario R es un vector que va dirigido desde la carga fuente que genera el campo eléctrico hacia el punto en el cual se encuentra la partícula cargada. Ahora miremos esto. Tenemos el producto escalar entre el vector R y el vector desplazamiento. Sabemos que el producto escalar nos va a dar un escalar. Entonces, si tenemos el vector R y lo transportamos a este punto, el vector R se va a encontrar sobre esta línea de acción. Y acá tenemos el vector de desplazamiento. Este producto escalar es igual a la magnitud, al producto de la magnitud de los vectores por el coseno del ángulo entre ambos vectores. En este caso sería este ángulo θ. Y el coseno entre estos dos vectores va a representar la proyección del vector ds sobre la línea de acción del vector unitario R. Entonces, a este producto escalar lo podemos escribir como un diferencial de R. Y reemplazamos todo esto dentro de esta integral. Nos va a quedar entonces que la diferencia de potencial entre B y A es igual a esto que sacamos de la integral, ya que es constante, por la integral de R sobre R y cambiamos los límites de integración. Vamos a integrar desde el radio A al radio B. Si integramos esto, nos va a quedar que la diferencia de potencial entre ambos puntos es igual a esta cantidad. Observamos que K, esta es la constante eléctrica, esta es la carga fuente, por lo tanto la diferencia de potencial entre ambos puntos únicamente depende del radio B y del radio A, al igual que como hoy dijimos que pasaba en la diferencia de energía potencial. Es decir, que independientemente de la trayectoria de la partícula, entre B y A hay siempre la misma diferencia de potencial, ya que depende de estos vectores. Por último, si queremos saber el potencial eléctrico en un punto P debido a una carga continua, tendremos que integrar a lo largo de toda la superficie y esta cantidad va a ser igual a esto. Que esto se saca de esto. Es igual a esto. Así con todo esto terminamos ya el segundo video. Desde mi opinión, lo más interesante es que entiendan el concepto de voltaje o de diferencia de potencial, que es la propiedad o la cantidad que hace mover las cargas eléctricas de un punto a otro. En videos más adelante vamos a ver que una diferencia de potencial es lo que permite que haya una corriente eléctrica. Que una corriente eléctrica no es más que cargas eléctricas en movimiento. Luego después en cuanto a las fórmulas van a necesitar para resolver ejercicios. Y por último, otro punto que me gustaría remarcar es que cuando hay un campo eléctrico, este campo eléctrico es el que genera una diferencia de potencial entre dos puntos. Con esto terminamos este video. Nos vemos en el siguiente.